Iberoamericana de Municipalistas, a su secretario general, mi querido amigo Federico Castillo, que está hoy representado, acabo de ver, por la vicesecretaria general de la UIM, y bueno, mi familia en Granada, así que, pero muy complacido de tantos amigos que nos acompañan entre los participantes. Sin más, para responder al horario que tenemos de presentación. La pregunta motorizadora, ya me anticipo a lo que vamos a hacerlo. La UIM está preparando un número especial de su revista científica, la Revista Iberoamericana del Gobierno Local, y una de las preguntas que partió este número especial es el tema de 40 años de descentralización en Iberoamérica. Un poco más, un poco menos, ¿no? Pero son 4 décadas, de acuerdo al punto de partida que hagamos. Si partimos de la transición democrática en Portugal y España, ligeramente anterior, si partimos de algunos hechos como vamos a ver, la descentralización administrativa en Chile, la reforma del régimen constitucional en México, el 115 constitucional. La gran pregunta es, bueno, ¿qué pasó con la descentralización municipal en Iberoamérica, ¿no? Una evaluación de estos 40 años de descentralización municipal que nos sirve para reflexionar respecto de dónde estamos, ¿no? Vos querida amiga María José, lo planteaste dentro de tu exposición inicial. ¿Qué pasa con la descentralización, con las tendencias recentralizadoras? Esta pregunta, el Consejo Académico de la UIM, de la revista de la UIM, se lo hizo el año pasado, Federico, tú, Eduardo Green, Cristina Rodríguez Acosta, que la vi, o sea, algunos de los miembros de la comisión, y bueno, y salió la idea justamente de producir un número especial sobre la descentralización en América Latina. En esta tabla que tenemos ahí, que yo más o menos preparé, con una parte por lo menos de los países iberoamericanos, nosotros teníamos hace 4 décadas el inicio de un ciclo donde permanentemente había cambios, procesos, ¿no? Por distintas razones que vamos a analizar ahora muy brevemente, permanentemente estamos hablando de reformas descentralizadoras. Y cuando uno mira, yo los invito a mirar las fechas, ¿no? Ahí tienen los hitos de la descentralización y las fechas, y uno ahí debería mirar 94, 87, 88, década del 80, 86, 2002, 2009, Cuba, ahí vi que tenemos gente de Cuba, que es una excepcionalidad, por supuesto, en términos de reformas recientes, ¿no? La elección de alcaldes en el 88, bueno, España mismo, la reforma constitucional del 78. Entonces, estamos hablando de 4 décadas, ¿no? Y de pensar, ¿qué pasó en estas 4 décadas? ¿Por qué se hablaba tanto? ¿Por qué se produjo tanta reforma? Y la realidad es que encontramos hoy. Yo soy siempre bastante clásico en las definiciones de la descentralización. Sigo a Cohen y Peterson en este clásico ya de los estudios de la descentralización. Y uno podría identificar 4 dimensiones, ¿no? Básicas de la descentralización, ¿no? La descentralización espacial, que buscaba, obviamente, limitar la concentración del desarrollo en enclaves territoriales, ¿no? Desde el campo de la economía territorial, básicamente,
se había hecho mucho hincapié en algo que ha quedado muy en el discurso, ¿no? La teoría de los polos de desarrollo, por ejemplo, y más bien en la armonía del desarrollo territorial en todo tipo en nuestro caso, de territorios municipales, y la existencia, obviamente, de la idea del potencial de desarrollo que todo territorio, más allá de ser más grande o más pequeño en términos demográficos, en términos de capacidades, todo territorio tiene sus posibilidades de desarrollarse. La segunda dimensión es la descentralización hacia el mercado, fomentando el traspaso hacia el sector privado, básicamente de la prestación de servicios públicos. Esto, de acuerdo a los países, tiene una distinta significación, pero claramente es un proceso que abarca sobre todo la década de 1990, ¿no? Y he tomado el atrevimiento de pintar en dos colores, en un color distinto, las dos dimensiones más clásicas, ¿no? Que en general cuando estamos pensando en la descentralización, pensamos más en la descentralización política, proponiendo una redistribución del poder y una mayor legitimidad democrática a favor de las comunidades locales. Esto va a abarcar, por ejemplo, ¿sí?, la elección de las autoridades, ¿no? Sea por primera vez en el rediseño de la organización territorial del Estado, o sea porque en muchos países se pasaba de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, y esta fue la oportunidad de reconstruir la confianza, ¿no?, de la sociedad en el Estado. Y por último, la descentralización administrativa, ¿no?, suponiendo la transferencia de competencias, recursos y capacidades decisionales hacia los gobiernos locales, ¿no? En general, cuando hablamos de descentralización municipal, un poco rápidamente, deberíamos hablar, yo creo, de las 4 dimensiones. Esto lo hemos, inclusive en una conferencia que di hace unos años en la UIM, de estas webinars, lo habíamos analizado con más detalle, pero identificar por lo menos que en general estamos pensando más en la descentralización política y en la descentralización administrativa, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta, cuando analiza estos procesos, que la descentralización municipal en grandes líneas, responde a 3 procesos que abarcan a distintos países. O sea, globalmente los procesos de descentralización municipal se ven enmarcados en 3 procesos, con distinta significación de acuerdo a los países, ¿no? Un primero es lo que en la ciencia política se conoce con el nombre de transición democrática, o sea, el pasaje de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, ¿no? Si uno piensa en Iberoamérica, a mediados de la década del 70, aún todos los países estaban bajo gobiernos autocráticos, ¿no? Y el pasaje a las nacientes democracias. Y la descentralización fue vista como la oportunidad de, a mí me gusta hablar del municipio como el rostro del Estado, ¿no? El ciudadano cuando vive, ¿no?, en una comunidad, lo primero que ve es su municipio, su ayuntamiento, ¿no? Es el rostro visible del Estado, ¿no? Para muchas personas, el gobierno de nivel intermedio o el gobierno central están muy, muy lejos, y el gobierno local está mucho más cerca. Esta idea de gobierno de proximidad también incluía en esa época, mucho más que ahora, lamentablemente, tenía una carga muy positiva en términos del fomento de la gobernanza territorial, ¿no?, y de la democratización del Estado. Dentro de esto podríamos encontrar Portugal, España, Argentina, Uruguay, Brasil,
Perú, Ecuador, todos estos países que atravesaban, que salían de gobiernos dictatoriales y marchaban hacia la democracia. El segundo tiene que ver con los países donde la descentralización fue vista como una vía para resolver el problema del agotamiento del sistema de partidos tradicionales. Todos sabemos que en América Latina, lamentablemente, hubo excepcionalidades en el mantenimiento de los gobiernos democráticos durante la década del 70, pero, sin embargo, en estos países, bien sea, como el caso mexicano, un modelo casi a nivel federal de partido único, ¿no? Y con una cierta debilidad de las fuerzas opositoras en el nivel local, el emergente PAN, ya para los mexicanos lo conocen bien, que se empezaba a manifestar en el nivel local, pero en el caso colombiano, en el caso venezolano, digamos, donde la alternancia se daba entre básicamente dos coaliciones o dos partidos, se producía alternancia, y ese sistema ya daba muestras en la década del 70 de cierto agotamiento, ¿no? Esto combinado con una década de estancamiento económico en buena parte de América Latina, y entonces la descentralización fue vista como una forma de resolver este problema, ¿no? de la idea propia de la democratización de la sociedad, y hacerlo a través de esta vía. Y hay una tercera vía o tercer contexto de la descentralización, que es obviamente el fin de las guerras civiles, básicamente en el lugar donde Daniel tiene tanta experiencia, en Centroamérica, ¿no? Donde es un proceso más tardío, ¿no? Porque la transición democrática es un proceso más de los 80, y al igual que el agotamiento del sistema de partidos tradicionales, el fin de las guerras civiles tiene que ver más con la década quizás de los 90, pero en cualquier caso se pensó que la reconstrucción de estas sociedades heridas tenía que ver justamente con el empoderamiento de las comunidades locales, aunque el proceso va a ser un poco más tardío, ¿no? Y con las particularidades de países que en general tienen dos niveles de gobierno, no tienen tres, como tres o eventualmente cuatro en el resto de los países, ¿no? Esto es el contexto, ¿no? Yo creo que después de los hitos principales, el inicio lo podemos poner, yo creo que es una cosa fundamental, nada más que como hecho, que la descentralización política tiene un fuerte componente en la elección directa de las autoridades municipales, en Portugal, en España, en Perú, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Brasil, y también por primera vez en algunos otros países, ¿no? Donde históricamente el centralismo había elegido a las autoridades electas, ¿no? Entonces, por primera vez las comunidades locales pudieron acceder a la elección de sus propias autoridades. No nos olvidemos que el ciclo de esta situación puede ser tan tardío, ¿sí? Como que recién en Chile, en el año 2021, vamos a terminar el ciclo de la elección popular de los gobiernos regionales, ¿no? Por primera vez, si bien los CORE habían sido electos ya en la reforma, por efectos de la reforma del 2014, en el año 21, y ahora casi podemos decir que prácticamente, digo, quedan muy pequeñas situaciones de comunidades locales con algún estatus muy particular, pero tenemos autoridades electas en todos los gobiernos locales, incluyendo a los municipales y a los gobiernos intermedios de toda Iberoamérica, ¿no? Y el hito en materia de descentralización administrativa, obviamente, fueron las reformas que paradójicamente encabezó un gobierno dictatorial. El gobierno militar de Chile inició la transferencia de los servicios de salud y de la educación básica y media a principios de los 80, esto se va a ir manifestando, ¿no? Y va a ser todo un modelo de transferencia competencial hacia los municipios, ¿no?
La gran pregunta entonces, que a uno le termina rondando y que creo que este número especial de la revista de la UIM va a tener es, bueno, ¿qué fue del destino de este programa descentralizado? ¿No? Y uno puede hacer una evaluación. Yo me he tomado el atrevimiento de revisar los capítulos, los 14 capítulos de mis colegas. Este número lo vamos a editar con mi querida amiga, la doctora Adi Carrera Hernández. Y emerge claramente, primero, yo creo que lo municipal se transformó en un tema de agenda pública. No tanto como los municipalistas quisiéramos, claro, por supuesto, ¿sí? Pero es un tema. Digamos, hoy nadie podría tomar decisiones en los territorios sin considerar la existencia de las estructuras municipales, ¿no? Y esto no era así hace 40 años. Hace 40 años era mucho más importante la delegación territorial, no sé, de una empresa del sector público, era mucho más importante que la opinión que pudiera tener un alcalde, ¿no? Entonces esto indudablemente ha ido cambiando. Segundo, el reconocimiento explícito de la autonomía municipal, ¿no? Digo, si bien tenemos situaciones particulares, en mi propio país hay provincias que aún, ustedes saben que en la Argentina no hay un sistema municipal, hay 23 sistemas municipales distintos, tenemos 3 provincias que no reconocen formalmente la autonomía municipal. En otros países, otro tipo de gobiernos locales no tienen reconocimiento de la autonomía. Pero en líneas generales tenemos reconocimiento explícito de la autonomía municipal. Ahora lo que hay que tener en claro es que con niveles diferenciales muy distintos, ¿no? Un grupo de los que estamos aquí en esta sesión y que vamos a estar en el número especial de la revista de la UIM, hemos escrito en un proyecto que se llama el Índice de Autonomía Local, es un estudio que se ha hecho para los países de la OECD, de la Unión Europea y algunos países más. Terminó siendo sobre 57 países, y la situación de la autonomía municipal es bien distinta, ¿no? Y esto no tiene que ver, obviamente, con el clivaje unitario federal, sino que tiene que ver con el ejercicio real de la autonomía, ¿no? Y esto, hay 4 países que fueron evaluados en la segunda versión del Local Autonomy Index. Colombia es el país que da más alto, Argentina es el segundo, Chile es el tercero, y por último México, que da en un nivel de autonomía municipal bastante bajo, digamos, ¿no? Y aún en la cooperación internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos reconocido la autonomía, pero tenemos niveles de autonomía muy variables, ¿no? De autonomía real que tienen los sistemas municipales. Después tenemos entre los efectos, uno que es muy propio nuestro, que es el surgimiento de los estudios municipales como un campo disciplinar, ¿no? Hace 40 años solamente los pioneros trabajaban, ¿no? Se trabajaba en algunos países del derecho administrativo, en otros países de la planificación urbana, en otros, pero nosotros somos un verdadero campo disciplinar en sí mismo, ¿no? Esto, por supuesto, con matices. Hay países, la comunidad académica sobre el tema municipal en México tiene un tamaño que obviamente no tenemos en otros países, ¿no? Y bueno, esto es por supuesto con matices, pero los que nos dedicamos desde el mundo de la academia a estos temas, digamos, en sí mismos, somos, ¿no? Producto de esos procesos de descentralización, digamos, ¿no? Y todos los que estamos agrupados en la red UNI. La creación de nuevas municipalidades. Este es otro efecto de la descentralización, con excepción de Costa Rica y de El Salvador. Todos los otros países han creado nuevos gobiernos, nuevas municipalidades. Esto no siempre es un indicador, porque hay veces que se crean gobiernos locales muy pequeños, ¿no? Pero nos parece sí un proceso relevante el identificar, digamos, ¿no? Que los estados se pongan a crear municipalidades es toda una definición de la importancia. Y algunos países han crecido en un número bastante significativo. Paradójicamente, pero esto lo conocemos bien y también lo conocemos de la realidad española,
no somos un continente o un subcontinente muy afín a la fusión municipal, ¿no? Y esto nos plantea desafíos de gestión territorial a futuro que los municipalistas deberíamos ocuparnos, digamos, ¿no? Porque muchos países exitosos de OECD, por ejemplo, han avanzado en estrategias de fusión municipal, ¿no? Y nosotros no lo tenemos. Tenemos el surgimiento de una clase política con experiencia municipal, ¿no? Hemos tenido varios presidentes en la región que lo que han sido es, previamente a ser presidentes, han sido alcaldes, ¿no? Algunos, obviamente, de ciudades capitales, pero no necesariamente, ¿no? Pero hemos atravesado, a nadie hubiera ocurrido, ¿no? Antes de los años 80, que un alcalde, digamos, podía llegar a ser presidente, y sin embargo esto ha sido un indicador, ¿no? Tenemos experiencias positivas de participación ciudadana, por supuesto que muy limitadas, ¿no? A lo que muchos de los que nos consideramos municipalistas, ¿no? Además de mi caso de ser académico, digamos, yo creo, ¿no? en que la descentralización es un proceso positivo para la mejora de condiciones del desarrollo de los ciudadanos. Tenemos el problema de las limitantes de la participación, ¿no? Pero tenemos experiencias ya de qué saber hacer y qué no. Una mayor participación femenina en la política local, ¿sí? Aunque termina siendo claramente una asignatura pendiente, digamos, ¿no? O sea, se ha avanzado en muchos países en materia de paridad, por ejemplo, primero del cupo, después de paridad, pero eso en general se da en el orden del Ejecutivo Nacional, en las elecciones legislativas, ¿no? Pero evidentemente no, estamos pero muy lejos de la paridad en materia del número de alcaldesas, ¿no? Y este es claramente un desafío que nos exigirá también creatividad a efectos de esto. Y obviamente un incremento de la descentralización fiscal en buena parte de los países, aunque en la perspectiva mundial, América Latina es el continente, subcontinente con niveles muy bajos, el más bajo de todos en perspectiva mundial en materia de descentralización fiscal, y también los países del espacio iberoamericano no son tampoco los más altos en materia de descentralización respecto de otros de Europa. Tenemos un conjunto de deudas también, ¿no? Muy clara, una situación de relaciones intergubernamentales muy desiguales, en favor de los niveles superiores respecto de los gobiernos municipales, una legislación profusa, digamos, en muchos casos, pero débil. Un problema que yo estoy viendo y que va a ser objeto de estudio, creo yo, próximo, por lo menos por mi parte, de la partidización o fragmentación de las asociaciones nacionales de municipalidades, una debilidad de muchas de estas asociaciones, digamos, del ejercicio del lobby municipalista. Yo creo que no pasa por un buen momento, y esto es una pregunta que deberíamos hacernos. Un asociativismo intermunicipal territorial, ¿no? La estructura mancomunal, comarcal, aún débil en muchos países, pese a que en buena parte de los países se avanzó en el desarrollo normativo de la intermunicipalidad territorial, unas dependencias nacionales inocuas, me refiero a los organismos del gobierno central, del gobierno federal, encargados de los temas municipales. La realidad es que mucho daño no hacen, pero tampoco hacen mucho por el fortalecimiento del sistema municipal como deberían. Una limitada capacidad presupuestaria y sobre todo impositiva de los gobiernos locales, pareciera no haber mucha diferencia entre los países. Y por último, el estancamiento de la descentralización y obviamente el proceso de recentralización emergente, que ustedes saben que ha sido uno de los temas que yo más he trabajado,
los invito a ver webinars de la UIM de años anteriores sobre esto, ¿no? Bueno, esta evaluación que yo les hago llegar es un poco, usando las palabras que se utilizan ahora, es stalkear, ¿no? Es contarles un poco de qué va el número especial de la revista iberoamericana del gobierno local, la revista científica de la UIM. Se va a presentar en Valdivia el 4 de diciembre del 23, en ocasión del Congreso de la UIM, y contarles un poco del proyecto, mínimamente. Obviamente que los editores somos la doctora Erika Herrera Hernández, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, y un servidor. Tiene 2 artículos introductorios, el doctor Andrew Nixon, que todos conocerán, ¿no? Por ser quien quizás a mediados de los 90 inició en América Latina los estudios, digamos, de los temas municipales, y la doctora Claudia Avellaneda, que está haciendo un fellow este año en Stanford sobre descentralización en América Latina. Y bueno, y después un conjunto de capítulos, no están todos los países, igualmente van a ser 2 tomos la revista. Va a haber un capítulo de Argentina, de Bolivia, que está el profesor Iván Velázquez Castellanos, profesor de la UMSA, bueno, mi querido amigo Eduardo Green, la doctora Violeta Palavicini de la Universidad de Costa Rica por Costa Rica, el doctor Egon Montesinos en Chile, la doctora Lisette Pérez Hernández de la Universidad de La Habana, junto con Ada Guzón, mi querida amiga del CEDEL de Cuba, que quizás es el caso más reciente de descentralización, y eso tiene una curiosidad. El caso colombiano, que lo escribe el prestigioso académico don Ricardo Bello Gómez, que está en Texas University, en Estados Unidos. Pablo Sanabria, que está en la Universidad Atlántica en Florida, también en Estados Unidos. Santiago Leiva, en Ecuador, un equipo liderado por Marco Córdoba en Flaxo, de Ecuador. En España, Concepción Barrera Rodríguez de la Universidad de Sevilla, Federico Castillo, Susana Castillo, María José, todos de la Universidad de Granada, y Juan José La Villarrubira de la Universidad Complutense. En México el capítulo de ADI, en Perú el equipo del doctor Edgar Quispe Mamani de la Universidad Nacional del Altiplano, de Portugal Felipe Teles de la Universidad de Aveiro, de República Dominicana lo conocerán, profesor de la Universidad de Santo Domingo, Gregorio Montero, por muchos años a cargo del CLAD, y en el Uruguay el doctor Martín Fraijedo, el director de la carrera de Ciencia Política, con una de sus doctorandas de la Universidad de la República, y en Venezuela el doctor Carlos Mascareña, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Como podrán ver, nos ha tocado editar un número, un verdadero Dream Team del mundo académico municipal, que yo tengo mucho gusto, estoy honrado de poder editar este número especial, y que, como dice Federico Castillo, digamos, creemos que estamos montando una revista, un número especial, /libro, como ustedes saben, en 2 tomos, que será también un antes y un después en la evaluación de los procesos de descentralización municipal. Nada más, agradecer enormemente a la